Ciao a tutti, en este tutorial te traigo una técnica que te va a poder permitir reciclar esos hilos que te han sobrado de otro proyecto. Es una técnica muy interesante, conocida como crochet tunecino o crochet afgano. De hecho, según cuenta la historia, esta técnica tiene como referencia a las mantas hechas en casa con restos de hilo. Es una técnica bastante inspiradora que hoy te la traigo para liberar tu creatividad y que puedas crear proyectos totalmente únicos. Con esta técnica la podrás utilizar tanto en cordón como lana o cualquier otro hilo que tengas disponible. De hecho, por aquí te la muestro en un cordón más gruesito. Realmente hacerla es bastante fácil y si miras los detalles no parece crochet. Así que te invito a ver el paso a paso de este tutorial. Y bien, antes de iniciar, me gustaría hablarte sobre las agujetas. Esta técnica tiene su agujeta en específico, es una agujeta en apariencia como las tradicionales. El único diferenciador es que es bastante larga. Mira aquí cómo se ve al lado de una tradicional. Es una agujeta bastante larga a propósito para poder montar más puntos sobre ella y así poder hacer nuestro proyecto un poco más grande. Bien, si te estás preguntando si podemos utilizar las agujetas tradicionales, bueno, mi respuesta es sí, solo en dos ocasiones. Una, si vas a montar pocos puntos o necesitas montar pocos puntos en lo que es tu agujeta. Y dos, si esta agujeta tiene el mismo grosor en todo el cuerpo, es decir, si tiene la misma estructura. Si te fijas, esta tiene un grosor a la par, a diferencia de esta, que como puedes ver al inicio es un poco más delgadita que el cuerpo. No te la recomiendo porque es bastante tedioso trabajar con ella para esta técnica y lo que va a hacer que tus puntos no van a quedar con el mismo tamaño. Bien, como te comenté al inicio, podemos utilizar cualquier lana, cordón, hilo que tengamos, en preferencia si es uno como este que nos sobró de un proyecto, para poder reciclar y crear una nueva pieza. Así que iniciemos con el paso a paso de esta técnica. Y bien, para iniciar, vamos a iniciar como iniciarías con cualquier otro proyecto a crochet, que sería básicamente haciendo cadenas. Cabe destacar aquí que la cantidad de cadenas que vas a hacer va a ser el mismo grosor o ancho que va a tener tu proyecto por lo largo de todo el proceso. Bien, como yo voy a hacer una muestra, simplemente voy a hacer 7 cadenas. Tú haz la cantidad que veas necesario. Aquí hago un punto de inicio. Bien, y bueno, yo voy a hacer 7 cadenas. 1, 2. Bien, aquí tengo 7 cadenas y bueno, para subir voy a hacer una cadena más. Bien, hasta aquí todo normal, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar en lo que es esta barriguita de aquí que conforma la cadena, es decir, esta otra parte. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a pasar la agujeta, bien, por el punto, tomamos hebra, estiramos, bien, y la mantenemos en el ganchillo. Volvemos nueva vez, pasamos por el punto, bien, o lo que es la cadena, tomamos hebra, estiramos, bien, y la mantenemos en el ganchillo. Bien, tomamos hebra, estiramos y la mantenemos en el ganchillo. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrelazar esta hebra por cada punto. De la siguiente manera, es casi como si estuviéramos haciendo un punto deslizado, más o menos. Bien, vamos a tomar hebra, pasamos, aquí hacemos lo que es una especie de cadena, ¿ves? Y ahora volvemos nueva vez, tomamos hebra, y en vez de pasarla solo por esta, vamos a pasarla por estas dos. ¿Ves? Bien. Y ahora básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo por el resto. Vamos a tomar hebra y pasamos por estas dos.
Volvemos nueva vez. Tomamos hebra y pasamos por estas dos. Básicamente eso es lo que estaremos haciendo. Bien, cerramos aquí. Y ahora viene como la parte fácil porque es lo que se va a estar repitiendo por el resto de esta muestra. Si te fijas, aquí tenemos como esta especie de hebra que resalta en cada parte. Por esta especie de hebra es donde vamos a estar trabajando. Fíjate bien, pasamos el ganchillo, ¿ves? Tomamos hebra, pasamos y estiramos. Procura estirar bien para que tu muestra quede un poco más abierta. Bien, pasamos al próximo, ¿ves? Pasamos hebra y estiramos. ¿Ves? Volvemos nueva vez. Mira aquí. Pasamos hebra y estiramos. Y así sucesivamente por esta fila. Y bien, ya aquí, en vez de tomar y pasar el ganchillo solo por esta hebra, vamos a pasarla por esta también. Bien, eso para crear lo que sería una especie de forma de cadena que quede a la par con esta parte de aquí. Ya verás a medida que vaya expandiendo esta muestra. Bien, entonces ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a tomar hebra, pasamos, ¿ves? Y ahora vamos a estar pasando hebra por estas dos. Tomamos hebra, pasamos, bien, y así sucesivamente por el resto de esta fila. Tomamos hebra, pasamos, volvemos nueva vez. Tomamos hebra, pasamos, bien. Bien, y básicamente esto es lo que vamos a estar repitiendo. Fíjate bien, tomamos hebra por aquí para así poder mantener este punto que se resalta. Bien, tomamos hebra, estiramos y la mantenemos montada en el ganchillo. Volvemos nueva vez. Tomamos hebra, estiramos y se mantiene en el ganchillo. Entonces ya aquí, en vez de tomar solo esta hebra, tomamos estas dos. Para poder dar una especie de terminación a los lados. Mira aquí cómo se va formando una especie de cadenas, como se aprecia de este lado. Y ya volvemos a repetir. Pasamos hebra solo por esta primera. Bien, y ahora pasamos hebra por estas dos y continuamos por el resto de esta fila. Y básicamente eso es todo lo que estaríamos haciendo. Y bien, ya para cerrar lo que sería en nuestra muestra, nuestro proyecto, porque recuerda que la idea en general, una de las ideas es poder crear pequeñas partes y poderla ir uniendo con otras, como si fuera una especie de granny. Bien, entonces para poder terminar, igual podrías cortar hilo aquí y esconder porque ya esta parte aquí no se deshilacha, o podrías hacer una especie parecida
a lo que es la parte de abajo, que es en cadenas, y la que son los laterales, que también son en cadenas, para mantener así lo que sería un cuadrado. Entonces, muy sencillo, simplemente hacemos lo que es punto deslizado. ¿Ves? Bien, me voy al próximo punto que he estado trabajando, paso hebra y cierro. Bien, me voy al próximo, paso hebra y cierro. Y así hasta llegar al final de mi muestra. Y bien, así quedaría lo que sería nuestra pieza hecha bajo esta técnica. Un cuadrado perfecto, mira cómo se ve. Y bien, cabe destacar que esta técnica tiene una gran variedad de puntos que se pueden hacer bajo la misma. Este en específico diría que son uno de los más básicos, que si igual no conocías o no habías practicado esta técnica antes, es una muy buena introducción. Si te gustaría ver otro punto hecho bajo esta misma técnica, no olvides de escribirlo en los comentarios. Igual si te gustaría ver algún otro tutorial en este canal. No olvides de suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que yo tenga un nuevo video. Chao, chao.